Bueno, en esta ponencia vamos a hablar sobre la eficiencia de los grupos electrógenos y las diferentes formas de optimizar esta eficiencia. Desde un enfoque puramente técnico. Empezaremos por un breve resumen de lo que es un grupo electrógeno y sus características principales, desde un punto de vista siempre de la eficiencia. Además, mostraremos algunos estudios hechos por nuestro departamento propio de I+D+I y algunos ejemplos de proyectos que hemos realizado para mejorar esta eficiencia que os he comentado. Bueno, aunque seguro que muchos de nosotros ya nos conocéis, os hago una breve presentación de nuestra empresa, quiénes somos, dónde estamos y a lo que nos dedicamos. Un momento, perdón. Bueno, somos Genesal Energy, nacemos en el año 94, fruto de una gente con mucha experiencia en el sector de grupos electrógenos y grandes emprendedores. Estamos situados en Bergondo, en la provincia de Coruña, y tenemos varios filiales por todo el mundo. Como os comentaba, desde hace unos años ya hemos ampliado nuestras fronteras a través de filiales o colaboradores, ofreciendo en la gran mayoría de países una gran solución integral, que incluye mantenimiento, asistencia técnica, con servicio propio de mantenimiento en el país. Actualmente, gran parte de la facturación que tenemos es debida al mercado internacional, en torno a más de la mitad, en torno a un 60% de la facturación que tenemos es ya internacional. Bueno, aquí podéis ver una breve presentación y resumen de nuestra gama de productos. En esta gama podemos destacar los grupos electrógenos especiales, que son los grupos que diseñamos especialmente a medida para nuestro cliente. Basados en especificaciones y características técnicas, nuestro equipo de ingeniería y de investigación estudiará las necesidades y haremos un grupo siempre a medida para satisfacerlas. Y también, por supuesto, los grupos híbridos, que son los grupos que tienen más en cuenta la eficiencia energética de la que vamos a hablar más adelante. Ahora entrando ya más en el tema de la presentación, haremos un breve repaso sobre las diferentes partes de un grupo electrógeno y cómo influye cada una de ellas en la eficiencia del conjunto. Bueno, el grupo electrógeno se divide principalmente en dos máquinas, que son por un lado el alternador y por el otro el motor de combustión. Cada una de estas máquinas se puede analizar de forma separada desde un punto de vista de eficiencia energética. Las partes principales que se diferencian, que se pueden distinguir para que afecten la eficiencia son la salida de gases, el radiador y la entrada y salida de aire, por donde refrigera las dos máquinas. Como curiosidad, aquí se puede ver que en el alternador el aire entra la envolvente del alternador, circula internamente por el alternador refrigerando sus bobinados y sale por la salida de aire. En cambio, en el motor diésel el aire fluye a través del motor por la superficie del bloque y es que lo refrigera. Bueno, en esta diapositiva podemos ver las partes de las que se compone un alternador, que son principalmente, el regulador de tensión, que es la tarjeta electrónica que controla la tensión que produce el alternador. Este regulador se puede alimentar desde un imán permanente o un bobinado auxiliar. Después tendríamos la cicatriz compuesta por su bobinado inductor y sus diodos. Estas son la parte que crea el campo magnético en el interior del alternador, y el estator, donde se induce la tensión generada por la cicatriz, y donde se conectarán las cargas a alimentar por el grupo electrógeno. Cada una de estas partes, en cada una de ellas se producen pequeñas pérdidas de energía que afectan la eficiencia de la máquina. Aquí podemos ver la eficiencia del alternador. Como se puede observar, en la gráfica las pérdidas son muy pequeñas, en torno a un 5% aproximadamente. Estas se pueden dividir principalmente entre pérdidas magnéticas en el núcleo, pérdidas por efecto Joule en el cobre, pérdidas por rozamiento, por ejemplo, en los rodamientos que sustentan el alternador. La eficiencia, como he comentado antes, es en torno a un 95%, por lo que se puede considerar esta máquina, el alternador, como una máquina muy eficiente. Eso es al contrario de lo que ocurre con el motor diésel, de que vamos a hablar a continuación. En el caso de los motores diésel, se producen unos procesos termodinámicos en el interior que son irreversibles desde un punto de vista energético. Entre ellos, la expansión de gases dentro de los cilindros, las turbulencias de los fluidos y el calor que se transmite a las paredes del cilindro y el pistón. Como se puede ver en la diapositiva, en torno al 30% de la energía almacenada
en forma de combustible se transforma en potencia mecánica. En el mejor de los casos, esta potencia será cercana al 50%, pero sería un caso muy, muy eficiente. El motor diésel es más eficiente en cuanto más cercano esté a su potencia nominal, a lo que esté calculado este motor. Por otra parte, la energía evacuada en forma de calor a los gases está entre un 30 y un 40%. Estas pérdidas son las más relevantes y tienen un valor comparable a la cantidad de energía generada. Y la cantidad que pierde en calor por el escape es similar a la potencia eléctrica que sacaremos del grupo electrógeno. Otra porción importante que suele evacuarse en el sistema de refrigeración del generador, en torno a un 20 o un 30%. Y una pequeña parte, un 5%, es en pérdidas de radiación, el calor que radia el bloque al ambiente. A continuación os muestro un ejemplo real de un motor diésel, donde podéis ver la potencia neta, las pérdidas que tiene el motor en mover su propio ventilador, que es el que genera el flujo de aire de refrigeración. Este flujo de aire refrigera tanto la sala del grupo electrógeno, como veis aquí, como el fluido anticongelante que se circula a través del bloque del alrededor. También vemos la potencia que perderíamos por calor radiado al ambiente. También la potencia perdida por calor radiado calor aportado al anticongelante, que es el que, como comentaba, el que se evacúa mediante este radiador, y el calor perdido por el escape, que, como comenté antes, es la parte más, es la mayor pérdida que tiene el motor diésel en cuanto a energía. Como podéis ver, la suma de todas las potencias perdidas es mayor que la potencia neta de estrella del motor diésel. Por eso es tan interesante mejorar la eficiencia del conjunto. Bueno, como he explicado antes, la eficiencia del alternador es muy elevada, en cambio la del motor diésel es muy pequeña, ya que la mayor parte de energía se pierde en forma de calor. Desde el departamento de I+D+I en Genesal hemos hecho un estudio de las diferentes tecnologías que tenemos para aprovechar esta calor desperdiciada en el motor diésel y así mejorar la eficiencia del conjunto. A continuación hago un breve resumen de las tecnologías de recuperación de energía térmica que hemos estudiado. La primera de ellas son los generadores termoeléctricos. Este tipo de generadores convierten directamente el calor residual en energía eléctrica y están basados en el efecto termoeléctrico y no tienen partes móviles. Después tenemos un intercambiador de calor que se puede utilizar para obtener calor, que se puede utilizar después para otros fines, por ejemplo, calentar agua caliente o agua de calefacción. Y después los ciclos termodinámicos, que se tratan de dispositivos que transforman el calor residual en movimiento, donde puede ser conectado a otro generador eléctrico adicional. En cuanto al generador termoeléctrico, como se puede ver en la figura, se basa en el funcionamiento termoeléctrico Seebeck. Este efecto se produce cuando dos materiales metálicos están a diferentes temperaturas y se ponen en contacto. Este generador termoeléctrico toma el calor residual de los grupos electrógenos como foco caliente y la temperatura ambiente como foco frío, y convierte este gradiente de temperatura en electricidad en corriente continua, que alimenta un inversor que convierte esta corriente continua en corriente alterna, que puede incluso coincidir en sincronismo con la tensión producida en el generador y funcionar en paralelo con esta. Esto dependerá, lógicamente, de la tecnología del inversor utilizado. La potencia aprovechada térmica de este generador es un 3%. Entonces, en efecto, es como si el generador produciera un 3% más de energía de lo que aporta normal sin este generador de aprovechamiento termoeléctrico. Lógicamente es una cantidad pequeña de energía, es un 3%, pero es una energía que aprovechas, que es gratuita, digamos, y la gran ventaja de este generador es que no tiene partes móviles, es rígido, no hay nada móvil. En el caso de los intercambiadores de calor, el calor de los gases de escape y del líquido refrigerante es aprovechado para calentar, por ejemplo, la calefacción o el agua de una instalación. En la entrada del intercambiador de líquido refrigerante se suele colocar una válvula de 3 vías, que veis aquí. Es para que en el caso del motor, en caso de que el motor diésel necesite refrigerar debido a una sobretemperatura, por seguridad, este líquido refrigerante se enviará a un aerorefrigerador externo
que refrigerar el motor. Cuando el motor vuelve a sus parámetros normales, seguiremos aprovechando el calor del motor eléctrico, perdón, del motor diésel para calentar el agua de la instalación. En el caso del ciclo termodinámico es muy similar al ejemplo anterior, pero en este caso el calor que se genera en el escape y en el líquido refrigerante se utiliza para mover una turbina de vapor. En concreto, el calor se envía a un evaporador que calienta el fluido. Este fluido se circula hasta la turbina, de la cual se extrae la potencia mecánica. Una vez pasada esta fase, se utiliza un condensador refrigerado por un aerofrigerador externo que actúa como foco frío del ciclo y se reduce la temperatura de este fluido hasta las condiciones adecuadas del evaporador. Finalmente, una bomba incrementa la presión de este fluido. La potencia de esta bomba suele alimentarse la misma potencia generada eléctricamente por el grupo electrógeno, de manera que no es necesario ningún tipo de fuente de energía externa. Como ejemplo de aprovechamiento energético de energía térmica, desde Genesal Energy hemos desarrollado y suministrado un grupo electrógeno para abastecer de energía sostenible a Leia de Ons, uno de los destinos turísticos más importantes de Galicia, y debido a su orografía, aislado energéticamente. La isla disponía de placas solares que la abastecían de electricidad, pero dadas las pocas horas de año que había allí, era necesario garantizar suministro 24 horas del día y hacerlo de forma sostenible. Para ello se eligió un motor de bajas emisiones, por tratarse de ONS, es decir, un espacio natural, y el grupo electrógeno suministra electricidad y está provisto de intercambiadores de calor que aprovechan el calor generado en el escape y líquido refrigerante para calentar el agua de suministro de esta isla. Características principales de este generador son el escape de alta atenuación para evitar la contaminación sonora y después la potencia eléctrica que extraemos de él es de 53 kilovatios en emergencia y el aprovechamiento térmico que extraemos de este grupo de cogeneración serían 67 kilovatios térmicos, que como veis son capaces de elevar la temperatura del agua de la instalación de 20 a 80 grados, considerando un caudal aproximadamente de 20 litros minuto. Vale, con respecto a otro punto importante para mejorar la eficiencia de un grupo electrógeno es la utilización de aplicaciones con gestión de potencia, es decir, dividiendo la potencia nominal de un grupo electrógeno entre varios grupos más pequeños en paralelo. Con esta configuración se consigue mejorar la eficiencia del conjunto mediante la gestión automática de potencia, de forma que solo arranquen los grupos necesarios según la demanda de carga y las necesidades que queramos de reserva de potencia en la instalación. Así se garantiza siempre una reserva de potencia en caso de picos de demanda. Con esto los grupos nunca trabajarán a baja carga, por lo que se reducirá la necesidad de mantenimiento y trabajarán a un punto de mayor eficiencia. En Genesal Energy tenemos amplia experiencia en este tipo de grupos, tanto en diseño como en suministro. Bueno, otro punto interesante para la mejora de la eficiencia de un grupo electrógeno es la tendencia que existe actualmente, que es la integración de estos grupos electrógenos en microredes o sistemas híbridos. El objetivo de grupos electrógenos en estas instalaciones híbridas o microredes es operar en conjunto con otras fuentes de energía alternativa. De esta forma, la característica principal que aporta el grupo electrógeno es la alta disponibilidad de arranque y la baja eficiencia del grupo ya no es una cuestión tan importante, sino que prima la eficiencia del conjunto en global. Bueno, aquí podéis ver un perfil típico de demanda de potencia de un sistema híbrido doméstico. En este tipo de sistemas híbridos que cuentan con un grupo electrógeno de apoyo, se suelen instalar sistemas de almacenamiento de energía, para que en momentos que no se disponga de las fuentes de energía normales, se pueda obtener una energía adicional a partir de la almacenada anteriormente. El objetivo del grupo electrógeno, en este caso, será mantener un nivel de carga adecuado en los sistemas de almacenamiento de energía cuando ni el sol, ni el viento, ni la fuente principal de energía proporciona energía suficiente. Cuando sea necesario, el grupo electrógeno arrancará suministrando energía a la instalación y cargando simultáneamente los sistemas de almacenamiento. Para el almacenamiento de esta energía eléctrica se han desarrollado múltiples métodos y tecnologías para almacenar, con sus respectivas ventajas y limitaciones. Hemos hecho un estudio de nuestro departamento de I+D que las estudia todas. Bueno, existen diferentes criterios para clasificar estas tecnologías de almacenamiento energético, como pueden ser la forma de energía almacenada, que posee energía eléctrica, térmica o cinética, o el principio de funcionamiento de estas baterías, que posee electroquímico, termodinámico o eléctrico. Para los sistemas híbridos que estamos estudiando en microredes,
Las tecnologías más habituales son las baterías electroquímicas, por su gran facilidad de uso y su gran número de proveedores. Dentro de estas baterías electroquímicas, hemos realizado un estudio para deducir cuál sería la que mejor se adapta a estas aplicaciones y la que peor. Las tecnologías de baterías de níquel, cadmio y metal hidruro son las tecnologías menos adecuadas, porque tienen muy bajo rendimiento de energía, una vida útil muy corta y un coste muy alto en comparación con otras opciones. Las tecnologías de batería de sodio-sulfuro, a pesar de tener características muy interesantes, es decir, un bajo costo y una alta energía específica, requieren una instalación compleja para mantener su elevada temperatura de funcionamiento, que son 300 grados centígrados, por lo que se descarta su aplicación para una instalación habitual. Por lo que, como la decisión que hemos tomado en nuestro departamento de investigación es que la batería más adecuada es la de plomo ácido, debido a su bajo coste y alta capacidad de carga, y las baterías de ion litio, debido a que poseen un perfil muy equilibrado y a sus altas prestaciones. Y además que están muy implantadas actualmente en vehículos eléctricos, por lo que hay gran número de proveedores especializados que suministran estas baterías. Destacar también que actualmente los sistemas de almacenamiento basados en baterías electroquímicas no solo se usan para realizar balances de energía, sino que también para proveer servicios de ayuda a estabilizar la frecuencia o tensión de la red. También hablando comercialmente de GeneSal, hemos desarrollado un grupo propio híbrido, que es un sistema integrado basado en un diseño modular montado sobre una cabina robusta de dimensiones estándar, que cuenta con acceso mediante puertas y para hacer labores de mantenimiento realmente de forma muy sencilla. Este sistema combinado es respetuoso con el medio ambiente, ya que permite un gran ahorro de energía y es sumamente silencioso, además de que las baterías no requieren prácticamente nada de mantenimiento. El sistema híbrido combina un grupo electrógeno con un conjunto de baterías de plomo ácido y una entrada para fuentes de energía alternativas, como pueden ser la energía eólica o la solar, de tal manera que se optimiza al máximo el rendimiento de todas las fuentes de energía. Con respecto a la serie de potencia, se pueden alimentar suministros tanto de corriente alterna como de corriente continua, por lo que el grupo es idóneo para utilizarlo en ubicaciones a las que no llega la red eléctrica. Este sistema híbrido diseñado por GeneSal únicamente entra en funcionamiento para recargar las baterías cuando es necesario y en los casos en los que se produce una demanda excesiva de suministro eléctrico. El diseño de sistema híbrido le confiere una gran autonomía y tan solo requiere un mantenimiento mínimo, como expliqué anteriormente. Además de todas estas funciones, el sistema híbrido puede controlarse de forma remota desde nuestro sistema de control propio, además de gestionar un telemantenimiento por 4G o de forma, como dije antes, remotamente. Otra forma de mejorar la eficiencia energética de grupos electrógenos es intentando prever daños en el grupo electrógeno mediante el mantenimiento predictivo basado en la lectura de parámetros desde un sistema remoto de telegestión. Parámetros como pueden ser niveles de aceite, refrigerantes, estado de baterías, etc. Desde GeneSal hemos hecho varios proyectos para varios clientes donde estudiamos los parámetros a leer de un grupo electrógeno y los algoritmos a utilizar para la detección predictiva de fallos, además de proporcionar servicios en la nube para la adquisición de estos datos, tanto con sistemas propios como con servicios incluidos en el propio controlador de grupo. Estos servicios incluyen la generación de alarmas automáticas cuando el grupo prevé que puede haber un problema, el control prevé que puede haber un problema futuro en el grupo, de forma que actuemos de una manera anticipada y prever futuros daños en el grupo electrógeno que pueden reducir su rendimiento o eficiencia. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por la atención. Aquí abajo os dejo mi contacto, pues tenéis cualquier duda o comentario.